Dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque constantemente tú estás dispuesto y buscando las maneras de poderte comunicar con nosotros. Y no solamente para establecer una comunicación, sino para dar mensajes claros, mensajes de bendición que cambien y transformen todo aquello que tiene que ser mejorado en nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta preciosa semilla que tú nos has enviado caiga en buena tierra, en el corazón fértil de cada uno de los que hoy estamos aquí, y que nos permitas ver ese fruto abundante de bendición, de misericordia, de amor y de multiplicación. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este pasaje, como le contaba, sucede en la casa de Cornelio. La casa de Cornelio es un lugar muy especial, porque es el primer lugar en el cual el Espíritu Santo no solamente se derramó, dice que cayó. Yo de verdad me imagino que fue un evento muy impresionante, en el cual personas que no eran judíos, por eso es tan importante la casa de Cornelio, es el primer lugar donde personas que no eran judíos recibieron al Espíritu de Dios. Un tiempito atrás, no mucho atrás, se había derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y de ahí siguió derramándose. Ellos empezaron a vivir un avivamiento, me refiero a los judíos. Y aquí empieza este otro avivamiento que es para todos aquellos que no eran judíos, es decir, los que la Biblia denomina como gentiles. Es decir, para ti y para mí. Amén. Entonces, para nosotros es un punto muy importante, o que nos debe llamar la atención, porque es el principio del mover de Dios para todos aquellos que no nacieron en Israel o que profesaban ser judíos. Obviamente después esto pues cambió, pero no vamos a hablar hoy de eso. Entonces lo que le quería comentar yo acerca de esta escritura, de esta porción de la escritura, es cómo el Señor empieza acercándose a las personas. Le voy a resumir brevemente. Él estaba, un hombre Cornelio, llamado Cornelio, era un funcionario, llamémoslo así, era un funcionario de aquella región, pero no era judío. Él estaba en Cesarea. Y ellos estando ahí, él era una buena persona, digámoslo así. Daba ofrendas, ayudaba, le pedía a Dios, y le pedía a Dios pues por él, por su gente. Y justamente en este tiempo Pedro también llegó a la casa de otro llamado Simón, pues no dice, yo digo que de vacaciones, ¿verdad? Pero no dice qué estaba haciendo ahí, pero él dice que estaba en la azotea. Ahí encontramos a Pedro en la lectura de este capítulo, y él estaba ya descansando, solo esperando que le sirvieran la comida. Y mientras él estaba ahí, él tiene una visión en la cual Dios le revela que ya también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo era para toda persona. Usted lo puede leer más despacito. Y entonces le dice, te van a ir a buscar, esas personas que te van a buscar, ve con ellos. Vas a ir a la casa de una persona llamada Cornelio. Y efectivamente Cornelio, él por su parte, recibe la visita de un ángel, o lo que creemos que es un ángel, porque dice que es un varón con vestiduras resplandecientes. Así lo dice él. Por supuesto la escritura dice que es un ángel. Y le da la instrucción y dice, en la casa de fulanito ahí vas a encontrar uno que se llama Pedro, mándalo a traer porque él te va a decir qué vas a hacer. Y entonces se imagina aquel hombre que se le apareció un hombre con vestiduras resplandecientes de luz, y le dice, ve a la esquina donde está la metro, ahí vas a encontrar uno que se llama Juan y mándalo a llamar. Él te va a decir qué hacer. ¿Usted qué haría? Después del susto, ¿verdad? ¿Qué haría usted? Por supuesto que ir a buscar al famoso Juan, porque algo estaba pasando.
Pero este no era Juan, era Pedro, ¿verdad? Y lo fueron a buscar y lo llevaron a la casa, y entonces dice la escritura que llega Pedro y le dice, bueno, ¿para qué me llamaron? Pues a mí me dijo un ángel que te trajera porque tú sabías qué hacer. Y entonces él tampoco sabía qué hacer y les empezó a predicar. Y mientras él les predicaba, porque ya Dios le había hablado, mientras él les predicaba, dice la escritura, que cayó el Espíritu Santo sobre todos. Que es lo que acabamos de leer, que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. En ese lugar estaba la familia, los familiares de Cornelio y todos aquellos amigos que él había podido invitar. Es decir, había mucha gente, no eran unos poquitos, habían bastante personas. Y sobre todos cayó el Espíritu Santo. Ahora yo le quiero preguntar, ¿qué estaban haciendo estas personas? Ellos estaban como usted, sentaditos probablemente o parados, tal vez eran muchos, no cupieron en la casa de Cornelio, escuchando. Digan conmigo, escuchando. Mira, hay cosas que se tienen que escuchar. Hay cosas que provienen de Dios que tienen que ser escuchadas. Y al escuchar me refiero con que tienen que ser no solamente oídas, sino internalizadas, pensadas, meditadas, y de esa forma proviene el entendimiento, o la persona llega a entender. Y mientras ellos escuchaban, dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El cayó, me imagino que fue violento, no a golpes, sino me refiero fue repentino y fue fuerte. ¿Sí? No es como nosotros lo vemos en los dibujos o los cuadros o las ilustraciones gráficas de la mitad de hace 1000 años, de la Edad Media, perdón, en que están todos así con carita de yo no fui, ¿verdad? Están recibiendo el Espíritu Santo. Y yo me lo imaginaba así, que recibir del Espíritu Santo era que uno estaba así, con cara de santo, ¿verdad? Y de repente ahí está el Espíritu. Sí, ese es el Espíritu. Pero la Escritura dice que cayó. ¿Se imagina cómo fue eso? ¿Se imagina que le caiga una lluvia en este momento? Fue algo que fue muy fuerte. Pero sigue diciendo que los que estaban ahí, que eran de los, habían llegado con Pedro, los fieles de la circuncisión, que decían que esto solo era para los judíos, se quedaron atónitos viendo que los gentiles también recibían el regalo del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora yo quiero que usted me acompañe rápidamente al verso 19, capítulo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto fue una visita que Pablo tuvo en Éfeso. Y entonces ya habían algunos que empezaban a creer en el Señor, como en una reunión como esta. Y entonces llega Pablo y les dice, ¿ustedes ya conocían al Espíritu Santo? No, nosotros solo hemos oído tal y tal cosa. Entonces, permítanme, vengan para acá. Les impuso las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Ahora esto me recuerda una vez que con la pastora estuvimos en Cuba predicando, y en una de las reuniones que tuvimos con el apóstol Ajo, pues yo creo que ustedes lo vieron para el día del aniversario, estábamos predicando, y pues bueno, en aquel lugar era un lugar como este, un poquito más pequeño, ¿verdad? Pero un poquito más largo. En la casa del pastor, porque las iglesias son casas, no son templos, o en las casas hacen los templos. Ya pues obviamente estaba adecuado como una iglesia y ese día se llenó. Pues primero estábamos la curiosidad, ¿verdad? De un predicador de afuera. Ese le estoy diciendo en el 2005, cuando todavía estaba Fidel Castro en el poder. Y no se podía predicar. La verdad es que predicamos en contra de la ley. Si hubiera llegado la policía en cualquier ratito, pues allá estaríamos con la pastora, ¿verdad? Predicando en las cárceles de Holguín. Entonces estábamos predicando realmente de manera clandestina, pero no era clandestino porque habían como 70, 80 personas, 100 personas metidas en aquel lugar. Y entonces pues predicamos y al final pues ministramos, la gente fue llena, recibió el Espíritu Santo, pero al final pues me llamó la atención de que había una pareja, pues todavía ya había terminado la reunión
Ya se estaban yendo todos y se quedó un señor tirado y una señora acompañándolo al lado, ¿verdad? Y el señor hablando en lenguas. Y entonces nos acercamos y entonces se acercó también el pastor de la iglesia. Y entonces nos comentó que estas personas era la primera vez que llegaban. Nosotros pensábamos que eran hermanos que ya tenían tiempo ahí, ¿verdad? No los conocíamos, pero eran la primera vez que llegaban y eran bien fervientes de la religión que tenían previamente. Pero lo más impresionante no solamente que fue que llegaron por primera vez, sino que el Espíritu Santo los tocó tan fuerte que los dos pararon en el piso. La señora estaba cuidando al Señor, ¿verdad? Porque no sabía ni qué le estaba pasando. No me acuerdo si él a ella, al revés, ¿verdad? Porque no sabía qué estaba pasando y terminaron hablando en lenguas. Y él estaba preocupado porque ella no volvía de lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Nunca habían estado en una iglesia cristiana. Y el Señor ahí los agarró. Y ahí se pusieron a hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hoy nosotros pensamos que las lenguas es algo, bueno, así como esas corrientes del mundo. Bueno, la lengua está bien para aquel tiempo. Pero nosotros seguimos teniendo el mismo espíritu que sigue haciendo las mismas cosas, pero nosotros no vemos los mismos resultados. Entonces hay algo en esta ecuación que está saliendo mal. Porque yo he visto, y le pongo este ejemplo de muchos otros que he visto personalmente, cómo la gente, sin saber nada, termina hablando en lenguas. El hablar en lenguas no es un mérito, me refiero, es un regalo. No es algo que yo me tengo que ganar, es algo que tengo yo que hacer estas actividades. Voy aquí, leo esto, ayuno y entonces Dios me va a dar por causa de mi esfuerzo el hablar en lenguas. La Escritura dice que es un regalo. Entonces, número uno, las lenguas no son ganadas, son regaladas. ¿Sí? ¿Alguna vez ha estado usted en una reunión donde sirven comida? Y si usted tiene hambre, ¿será que agarra o no agarra? ¿Ha visto usted reuniones donde hay personas que no agarran nada de comida? ¿Qué es lo que usted hace? Le da gracias a Dios, ¿verdad? ¡Qué bueno, Señor! Entonces vemos que aunque hay cosas que están servidas, no todos están dispuestos a tomarlas. Y el regalo, le estoy citando estos ejemplos que también sucedió en el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino y se derramó sobre aquellos 120 y todos se les aparecieron lenguas como de fuego y hablaban en otras lenguas, decía. Pregunta, ¿cuántos de ellos sabían hablar en lenguas? Ni sabían que habían lenguas. Entonces es algo que puramente lo hace el Espíritu. No lo hace mi intelecto, no lo hace mi alma, ni siquiera lo hace mi boca. Pues por sí misma. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo que de Dios viene. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque hoy nosotros no podemos encontrar el camino si no sabemos por dónde caminar. Y como estamos bombardeados, invadidos de todos estos pensamientos que dicen que esto no está bien, que el hablar en lenguas no es bueno, que eso tal vez en aquel entonces sucedía, pero ahora todos los que hablamos en lengua somos unos charlatanes, dicen. Así dicen, aunque usted no lo crea. Entonces, Dios lo hace, no es por mérito, sino es por gracia. Él lo da como un regalo. Y vemos que hay lenguas, Pablo dice en 1 Corintios 14 que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Las lenguas humanas fueron las primeras que aparecieron. Le quiero decir que hay un don de lenguas. Un regalo que es el hablar en un idioma, en un lenguaje que usted no conoce. ¿Cuántos aquí hablan otro idioma aparte de español? Muy bien. ¿Cuántos les gustaría hablar otros idiomas aparte de español? Perfecto. Pues Dios tiene este lenguaje. Este lenguaje no es un idioma. Y aquí es donde empieza a ponerse la cosa difícil para la mente. Porque es un lenguaje que no es un idioma. Las personas piensan que el hablar en lenguas es que yo voy a traducir mi mamá me mima y voy a decir pa, 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 pa.
Ah, esto quiere decir mi, esto quiere decir mamá y esto quiere decir mima. No es un idioma estructurado como nosotros lo pensamos, es un sistema de comunicación. ¿Se acuerda usted de aquel código Morse? ¿Alguna vez lo vio en una película? Sí, te voy a mandar uno. ¿Qué quiere decir eso? SOS dice, ayuda. Entonces, es un sistema de comunicación, pero no es un idioma. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el que no sabe, solo oye. Pero el que sabe, está entendiendo. Dice, ah, esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Se acuerda usted en las películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en los barcos? ¿Sabe cómo se comunicaban? Por un sistema de letras llamado semáforo, en el cual las posiciones de las banderas marcan una diferente letra. Y entonces miraban que el otro estaba ahí haciendo con las banderas y para poder entender anotaban, ¿verdad? A, S, ay, se le olvidó el H. ¿Has estado bien? Son sistemas de comunicación. Las lenguas no es un idioma. No es que de repente usted va a estar hablando con Dios y usted va a pensar, querido Dios, ¿cómo estás tú esta mañana? Quiero comentarte que hoy me levanté con un poco de cansancio debido a que no me diste el sueño que tu palabra me dice. No es así. Es un sistema de comunicación. Nuestros celulares, bueno, así dicen ellos, ¿verdad? Tienen sistemas de comunicación que solo se entienden dentro del mismo programa, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, WhatsApp, solo se lo lee otro que tiene WhatsApp. No lo puede mandar usted por mensaje de texto, no lo puede mandar por Telegram, no lo puede mandar por ninguna otra función más que por la misma que lo está recibiendo. Entonces vemos que a estos dice que no solamente tienen este sistema de comunicación, sino que están asegurados por una encriptación. ¿Qué quiere decir eso? Que están metidos dentro de otras cosas que los protegen para que nadie agarre el mensaje que usted está enviando. En los sistemas de seguridad es así. Ya hay, desde hace muchos años hay teléfonos que están encriptados. Entonces, si yo tengo mi teléfono y la otra persona tiene un teléfono también encriptado, no le agarran la señal. Lo que usted usa ahorita, cualquiera le agarra la señal. Cualquiera con el equipo, ¿verdad? Viene, le intercepta, plum, y le escuchan. Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo amaneciste? Bien, ah, qué bueno, mira, me prestas $20. Ah, 20, le va a deber 20 a la mamá. Vamos a ver cuándo lo paga. Y entonces le están escuchando. Eso hoy es bien fácil. Pero hay programas o hay artefactos que le encriptan, le resguardan. Lo ponen en un sistema que aunque le agarren la señal, no le van a entender. ¿Se imagina que usted hablara el idioma que hablan en Uzbekistán? Ni sé qué idioma es, ¿verdad? Uzbekistano, seguramente, algo así. Y usted está aquí en Panamá y solo hay otra persona que habla ese idioma. Usted puede hablar con él todo lo que se le dé la gana. Es más, puede maltratar a otro enfrente de esa persona y ni se enteró que le estaban diciendo. Eso es porque no tiene la capacidad de descifrar el mensaje. Ahora, yo le estoy explicando todo esto, mi amado, porque a veces nosotros como creyentes, por causa de estos pensamientos que tenemos, nos cuesta creer. ¿Por qué nos cuesta creer? Porque a nosotros nos enseñaron que para que usted hablara inglés, primero se tiene que meter unas clases de inglés. Segundo, tiene que pasar como 2, 3, 4 años. Eso era antes. Ahora le ofrecen en 15 días usted habla inglés. Dice, pero eso es mentira. Así que no se mete eso. Tenía que estudiar todo este tiempo. Es más, a muchos de nosotros desde pequeñitos nos empezaron a enseñar el idioma. Y algunos nunca llegaron a hablarlo, ¿verdad? Pero al menos el intento estaba. Y entonces para nosotros, cuando escuchamos que hay un sistema de comunicación verbal, pensamos en un idioma. Y cuando la persona viene y es llena del Espíritu Santo, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Cuántos no? Levante la mano el que no. Pero nosotros aprendimos esto. Y entonces cuando el Señor viene, Él da la capacidad para hablar en otras lenguas.
¿sabe qué es lo que dice la mente? ¿Qué voy a decir? Y está esperando encontrar palabras que le hagan sentido a su mente. Entonces dice, ay, y empieza el Señor, ¿verdad? Por dentro a hacer algo. Y uno siente como que le va a salir algo aquí. Y dice, ay, ay, y solo hace, ay, no, eso no puede ser. Y después se pone, mejora la cosa y dice, ay, eso no puede ser, dice. Y entonces la mente empieza y bloquea la lengua. Porque no es un idioma. Si yo le empiezo a hablar en africano, usted va a oír que yo digo algo. No va a entender nada, pero más de algo dice, sí, parece un idioma. Pero la lengua no es un idioma. Es un sistema de comunicación. Diga conmigo, las lenguas es un sistema de comunicación. Y es evidencia, no es la única evidencia, pero es evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Porque no lo puede hacer nadie más si no es por el Espíritu. Hay otros tipos de lenguas, las humanas. Lo que sucedió en el día de Pentecostés no es que ellos empezaron a hablar en una lengua extraña. Para la persona que fue llena, él no sabía qué estaba hablando. Él solo empezó a hablar. Algo le salía de la boca. Sonidos, fonemas le salían de la boca, no sabían ni qué estaba diciendo. Pero lo extraordinario en ese lugar es que les escuchaban hablar en su propio idioma. No quiere decir que en ese momentito había uno de Turquía y había otro de Siria y entonces se levantó Pedro y empezó a hablar en turco. No fue así. Sino que él empezó a decir algo que el Espíritu ponía y salía a través de su boca y el otro lo entendía en turco y el otro lo entendía en sirio, si no es que fuera el mismo idioma, ¿verdad? Y los que venían de Egipto lo entendían en faraones. Y si había alguno de África, lo entendían en su idioma. Pero ellos no estaban traduciendo, es lo que le quiero decir, sino que por alguna fórmula sobrenatural, las personas a través de esos sonidos escuchaban su propio idioma. Un pastor que contaba cómo él había conocido a uno de los principales pastores que trabajaban en el tráfico de Biblias en la extinta Unión Soviética. Es decir, en aquel tiempo era prohibido que alguien tan siquiera tuviera una Biblia, menos predicar. Y él y otros pastores se dedicaban a introducir las Biblias al país. Y entonces él cuenta de lo que el otro contaba, porque ya es un señor, no sé si todavía está vivo, el traficante de Biblia, está bonito eso, ¿eh? Y dice que en muchas ocasiones el Señor les hacía milagros, que a veces ellos tenían que cruzar la frontera y cuando iban en la frontera empezaban a pedirle papeles y a la persona que no era de la nacionalidad, o sea, digamos que iban a ¿qué le digo yo? A Croacia, porque no me acuerdo los países, les soy honesto. Iba a Croacia y entonces estaban en la frontera, iban a pasar en carro y llegaban los guardias de la Unión Soviética a pedir, bueno, deme sus papeles, y a él no le pedían los papeles. En otras ocasiones dice que no lo miraban. Él pasaba y no lo miraban. Otras ocasiones dice que el baúl lo tenían lleno de Biblia y les dice, abra el baúl. Y les abrían el baúl y no miraban nada. Y los dejaban ir y pasaban. Pero lo que yo le quiero contar, aparte de todo lo que impresionante que hacía el Señor, es que en una reunión se halló él solito. Cuenta que él se halló solito. Y entonces no tenía quien le tradujera. Y entonces, bueno, pues como pudo, le dijo a los hermanos que se pusieran a orar. El traductor que él normalmente utilizaba en ese país, dice él que se le había atrasado y que iba a llegar más tarde. Le habían avisado, entonces, pues bueno, no hay traductor, oremos. Y dice que se pusieron todos a orar y él empezó a orar en lenguas. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Como a la media hora apareció el traductor. Y entonces le dijo, qué bueno que viniste, le dice el pastor, ¿verdad? Y porque ahora sí estuvimos orando, pero ahora sí ya vamos a predicar. Y entonces vino y le dijo, pero ¿cómo así predicar? Si me dicen que ya predicaste. ¿Cómo así? Pero si yo solo estoy hablando en lenguas. Tú hablaste perfecto ruso la anterior media hora. Todos te oyeron hablar en ruso. Y él había hablado en lenguas. O sea que lo que usted está hablando cuando está hablando en lenguas es algo que uno no sabe de qué está hablando.
Ni idea tiene de lo que está hablando. Ya va a ver usted lo que dice la Escritura. Vamos a Romanos 8:26. Mire lo que Dios busca por medio del hablar en lenguas. Dice así: y de igual manera el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una cosa es estos sonidos que emite el Espíritu. Le voy a leer otra versión como dice: y además el Espíritu Divino ayuda a nuestra flaqueza. ¿Cuántos tienen flaquezas? Aunque estemos llenitos, ¿verdad? Hay flaqueza. Ya qué bendición la del Señor, ¿eh? Ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace o produce en nuestro interior nuestras peticiones a Dios con gemidos que son inexplicables. Mire el plan de Dios, como Dios sabe que no sabemos cómo hacer las cosas. Él, por medio del Espíritu, Él hace que por medio de un lenguaje espiritual que nosotros no sabemos qué está pasando, algo salga. Y es un lenguaje encriptado. El enemigo no sabe ni qué están diciendo, ¿verdad? Cuando usted está orando en lenguas, el enemigo está ahí queriendo a ver qué traduce. Y dice, ay, pero esto no se puede. Pero ¿cómo es? Es algo tan extraordinario que el enemigo solo oye. La gente que no tiene el Espíritu solo oye. El que no tiene el código no lo entiende. Solo oye eso. Esos están locos, dice. Y usted está hablando en lenguas. Y tal vez no está diciendo una palabra como en hebreo. A veces yo he visto gente que dice, estoy hablando en lenguas, me voy a poner... Y entonces agarran una palabra en hebreo, ¿verdad? Y dicen, Elión, Elión, Elión. Y ellos piensan que están hablando en lenguas, ¿verdad? Elión quiere decir, ya ni me acuerdo qué quiere decir Elión. Es una referencia a Dios. Y se supone que eso están hablando. Piensan que es hebreo. No, no es hebreo. Es un sistema de comunicación distinto por medio de sonidos que parecen palabras y otros solo gemidos. Entonces, yo no sé si alguna vez el Espíritu ha gemido en su interior. Y si lo hace el Espíritu, yo le estoy haciendo como que si fuera, no es que sea el Señor. Pero si lo hace el Señor, eso puede tener un mensaje para Dios. Y por eso dice el verso 27. Mas el que escudriña los corazones, refiriéndose a Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, del Espíritu, porque está con E mayúscula. Sabe lo que el Espíritu Santo está queriendo decir. El que escudriña los corazones, Dios conoce lo que el Espíritu está queriendo decir dentro de nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dicho en otras palabras, Dios es tan hermoso que el Espíritu Santo le pide a Dios por usted. Dicho de otra forma, le ora a Dios en lugar suyo, porque no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo sí lo hace. Entonces, el que el Espíritu o el orar en el Espíritu, sea por medio de las lenguas o incluso de algunos sonidos que no conocemos, que no son palabras que se pueden replicar, es muy importante. Porque es el Espíritu mismo pidiéndole a Dios por ti. Entonces, al hablar en lenguas es importante, mi amado. ¿Se imagina que usted estuviera en Estados Unidos y no habla inglés? ¿Cómo se va a comunicar? Me muero de la sed, ¿verdad? Y si el otro no sabe qué quiere decir esto, le lleva una rasuradora, porque sí le hace falta rasurarse. Y si no sabe qué es esto, porque si usted hace así en Argentina, no es lo mismo que si usted hace así aquí. Ay, ¿cómo que no? Le está diciendo el otro. Y aquí sí tengo ganas de comer. Me falta el pancito.
Entonces, si el otro no sabe el lenguaje, ¿cómo se va a comunicar? ¿Cómo le dice a alguien que le quiere regalar algo que sí lo acepta o que no lo acepta? Ah, te voy a dar un regalo y usted no entender, ¿verdad? Sí, señor. No, señor. Es exactamente lo igual. El Espíritu Santo genera un sistema de comunicación que solamente Dios lo entiende. El enemigo no sabe lo que está hablando. Dice la Escritura que cuando usted está orando en el Espíritu, misterios está diciendo. Pero ¿se acuerda cómo son nuestras oraciones? Hola, Señor, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias porque me permitiste levantarme. Gracias porque se levantaron mis hijos. Pues ni modo, se levantó mi esposo, pero mañana será otro día, dice. Llega usted y dice, ay, Señor, es que mi jefe, mira, tal vez no te pedí otro trabajo. Esas son nuestras oraciones. Ay, Señor, me llegó otra vez el recibo. Ay, mis hijos. Como que es la llorona, ¿verdad? Ay, mis hijos. Esas son nuestras oraciones y por eso la Escritura dice que no sabemos qué pedir, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni cómo conviene. Por eso el Señor nos dio al Espíritu Santo para que Él hiciera la oración dentro de nosotros para que pareciera nuestra. Pero para que no la arruináramos, se ideó un sistema de comunicación que nosotros no podemos usar. Es más, ni siquiera puede entender lo que está diciendo si no es por otro don de interpretación. Porque dice la Escritura que cuando nosotros hablamos en lenguas, nuestro entendimiento queda sin fruto. Es decir, usted no se ponga a pensar, ay, ahorita le voy a decir al Señor que me mande $1,000,000. Oh, Romacanda. Eso no está hablando. Aunque usted lo esté pensando, su mente no participa de ese proceso, porque es un proceso 100% espiritual. Amén. Ni la carne ni el alma pueden meter la mano ahí, ni el enemigo, aunque usted piense de que, ay, ahorita voy a orar para que el hermano se sienta mejor. El Espíritu sabe qué está haciendo. Y nosotros en nuestro entendimiento solo oímos sonidos. O como hacían antes, ¿verdad? Hermano, quiere hablar en lenguas. Bueno, venga aquí. Levante las manos. Ahora empieza a decir alabanza, 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 hasta que se le trabe la lengua. Entonces empieza a decir usted alabanza, 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 y después de unos buenos alabanzas ya se le empieza a dormir uno la lengua, ¿verdad? Y ahí está la lengua, decían los hermanos, gloria a Dios. Es un fluir desde adentro del espíritu, desde lo más interior, empiezan a salir las lenguas. Y es un regalo de Dios. Dice la Escritura que Él lo hace en nosotros. Él lo produce, Él lo hace en nosotros. Dicho de otra manera, todos, pero absolutamente todos, podemos hablar en lenguas. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede hablar en lenguas. Ay, pastor, pero es que viera que me ha costado. Yo entiendo que a veces cuesta. Yo entiendo que a veces nos juega mal la mente y el alma. Porque la Escritura dice, aquí en el verso 46 de Hechos 10, dice que sobre todos cayó el Espíritu Santo. En Hechos 2 dice que los 120 pararon hablando en lenguas. Los que estaban en Éfeso, todos hablaron en lenguas. Quiere decir que todos podemos hablar en lenguas. Claro, es un don de Dios. Es algo que Dios produce y Él solito provoca. Ya le voy a terminar de comentar. Él nos da esta capacidad preciosa para podernos comunicar con Él. No es un mérito, no es algo que tú debes alcanzar, es algo que Dios quiere darte para que pueda haber una comunicación. Dice que Él, conociendo el Espíritu Santo, conociendo lo más profundo de ti, le puede pedir a Dios conforme a su voluntad y lo que a ti te conviene.
Mi amado, muchas veces hacemos oraciones largas, constantes, repetitivas, infructuosas, porque no sabemos pedir como conviene. ¿A cuántos les gustan los dulces? Los de chocolate, los de caramelo, todos los anteriores. Cuando a usted lo invitan a comer y nunca le ha pasado que ha ido a la casa de alguien y ya el dulce, quizá un cumpleaños, ya el dulce ya está puesto. Y cuando uno es niño, eso es de lo peor, ¿verdad? Porque ahí está el dulce y uno dice, ay, ¿a qué horas estos dejan de hablar? Y que sí, ay, hace tanto que no te miro y contame, pongámonos al día, y ya llevan 20 años de no verse, ¿verdad? Y uno de niño esperando a ver a qué horas van a servir el dulce. Y hay algunos que son más pícaros, ¿verdad? Que pasan ahí agarrando, metiéndole el dedito y se lo van chupando. Pero ¿cuál es el momento del dulce? De último. Se imagina que era una cena. Y una cena con 20 platillos. Y el niño está sufriendo, ¿verdad? Y empieza, mami, quiero dulce. Mami, quiero dulce. Mami, quiero... Aguantate, muchachito. Espérate, que nos van a sacar. Mira, tu papá nunca nos compra de esto, aguantate. Entonces el niño tiene que esperarse a que llegue el momento adecuado. Ya se sabe que va a haber dulce, ¿cierto? Ya sabe hasta de qué sabor es. Ya de repente hasta le metió un dedazo. Pero tiene que esperarse para el momento que es conveniente. Y ese, el momento conveniente en todo lo bueno que Dios ha preparado para ti, el Espíritu Santo es el que sabe cuándo es preciso. Entonces, aunque tú empieces el minuto 1 y va a tomar 2 horas a que el dulce lo sirvan, quiero, es infructuoso, porque el dulce no está disponible para esa hora, ¿verdad? Entonces la mamá es la que va a decir, mijo, ahorita no. No, pero yo le quiero pedir a la tía, No, cállate, no le digas nada. Yo le quiero pedir a la tía. Espérate, ahí está. Tía. Y la tía va a decir, espérate, hombre, todavía no. Abuelito, abuelita. Ay, de aquel abuelito, abuelita que ceda ante la tentación, ¿verdad? Ay, mijo, no se preocupe, a ver, le parto un pedacito. Ya me arruinó el muchachito. Y la prédica también, ¿verdad? El Señor hace de esa manera y el Espíritu Santo sabe cómo y cuándo pide por ti. Ese es un lenguaje encriptado, no es un idioma, y se lo voy a poner bien sencillo. Otra vez si me acompaña. Es algo que Dios anhela para ti. ¿Por qué? Porque Él entiende ese idioma, ese lenguaje. Él entiende esa comunicación. Esa entra sin ninguna necesidad de ser traducida, ¿verdad? Porque es un sistema de comunicación espiritual, donde tu mente no la echa a perder, donde tu alma no la echa a perder, donde Dios recibe el mensaje íntegro de lo que realmente hay en tu interior y cómo bendecirte mejor. Es el anhelo de Dios. Por eso Él lo mandó. No es algo para que uno ande, yo soy más espiritual que tú porque yo hablo en lenguas. Hablo en lenguas angélicas y humanas de vez en cuando. Yo sí conocí uno que Dios le regaló, él decía así, este pastor, este apóstol, le había regalado el don de hablar inglés, decía él. Que de repente oraron por él para que pudiera hablar inglés, porque ya él era un buen predicador, pero no podía, no hablaba inglés. Y el segundo o tercer día, dice que le empezó a fluir y aprendió en menos de 3 meses, dice él. Mejor que los sistemas que le venden en redes sociales. Eso dice él. Si habla inglés, por supuesto no tengo por qué no creerle. Nunca lo que le quiero decir es que yo no lo conocí no hablando, yo ya lo conocí hablando inglés. Pero es algo que Dios quiere hacer contigo y Él quiere que tú comprendas que es para poder comunicarse. La Escritura dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, porque él está recibiendo de parte de Dios una señal pura del mensaje, está emitiendo la esencia de su espíritu, recibe la bendición plena y entonces empieza a edificarse. Y eso está disponible para todos mis amados. Se lo voy a poner más fácil todavía.
¿Cuántos saben cómo se llama el personaje de los Avengers? El que es un árbol. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo se llama? Groot. ¿Y qué es lo típico de Groot? Es algo Groot, no. Que él, su idioma, todo su idioma es yo soy Groot. Todas las palabras que dicen es yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Y entonces los que saben el idioma le contestan, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué dices eso? No, ¿cómo te atreves? Porque saben el idioma, pero todo lo que se escucha de la voz de este hombre, de este personaje, de este árbol, es yo soy Groot. Sí sabe de quién estamos hablando. ¿Sabe cómo se llama el hermano mayor de David? Ya ve que tiene que ver menos series y empezar a leer más su Biblia. Eliab se llama, solo para que usted sepa. Pero Groot sí lo conoce. Mire, esa es una buena ilustración. Yo no le estoy diciendo que Groot hable en lenguas. No le estoy diciendo eso, de una vez le digo. Lo que le estoy diciendo es de que no importa lo que sale de tu boca, Dios sí lo entiende. Y esta mañana vamos a orar para que las lenguas sean soltadas en ti. Y que todo aquello que la pudiera estar reteniendo sea quitado. Sea un pensamiento, sea un sentimiento, sea un temor. No hay por qué temer. Ni siquiera nosotros intervenimos al 100%, solo prestamos nuestro sistema fonético para que el Espíritu Santo, por medio de nuestra voz, le ore a Dios por ti. Esas son las lenguas. No es que con eso se hace algo extraordinario. No, la persona se edifica. Y aunque usted no entienda lo que está pasando, usted tiene que creer que Dios le está fortaleciendo espiritualmente hablando. Así que, como decía Pablo, es bueno que hablen en lenguas. Y de todos ustedes, yo hablo más en lenguas, decía. Y hay momentos para las lenguas y hay momentos para orar en nuestro propio idioma. Así que hoy me gustaría que pudiéramos ponernos de pie por un instante.